Como muchas ciudades medievales, Valencia tuvo una muralla que rodeaba y defendía la ciudad. Las torres de Quart son uno de los pocos testigos que quedan. También lo son las torres de Serranos, un buen ejemplo de arquitectura militar. Al final de la Edad Media, la ciudad capital del Reino de Valencia vivió un periodo de esplendor. Fue entonces cuando los mercaderes de la seda construyeron la lonja para la contratación de sus negocios. La lonja es el edificio civil más importante del gótico valenciano. Debido a su belleza, el lugar fue elegido para las celebraciones de la visita de Felipe II y la boda de Felipe III. El Palacio de la Generalitat nació como representación de las Cortes para recaudar un impuesto general, de ahí su nombre. Actualmente el edificio es sede del gobierno de la comunidad autónoma. Ocasionalmente el presidente de la Generalitat utiliza este salón cuyo artesonado tiene una marcada influencia oriental. Las fastuosas salas del Palacio de la Generalitat hacen hincapié en la riqueza de la época, pero también en el buen gusto de sus constructores. En la misma plaza es posible encontrarse con otros palacios cuyos interiores guardan estupendos rincones. De aquella época es el Almudín, antiguo almacén de granos, hoy dedicado a exposiciones temporales. La entrada de luz crea una atmósfera perfecta para este tipo de acontecimientos. El ayuntamiento guarda la senyera valenciana de seda más antigua que se conserva, al igual que la espada de Jaime I el Conquistador. Jaime I no es una figura histórica cualquiera. A él se debe el principio del Reino de Valencia. Conquistó definitivamente la ciudad a los musulmanes y otorgó los fueros. En la misma plaza, el tamaño de la magnolia revela la solera de la ciudad y, desde luego, su buen clima. Para plazas importantes, la de la Reina, en cuyo vértice destaca la catedral, presidida por la torre llamada el Micalet o Miguelete, que es como se conoce esta original torre octogonal y cuyo nombre se debe a que la campana principal del campanario fue inaugurada el mismo día de San Miguel. La catedral, hecha a base de esfuerzos, parones y mucha paciencia, tardó en terminarse 500 años. No es raro, pues, que sus tres puertas correspondan a los estilos románico, gótico y barroco. En su interior está enterrado el poeta medieval Ausiàs March, cuya obra tuvo una notable influencia en la poesía española del Renacimiento. La catedral conserva varios tesoros artísticos y algunas tradiciones. En la catedral también se venera el Santo Cáliz, el famoso Santo Grial que dio lugar a tantas leyendas medievales, entre otras la de los caballeros de la tabla redonda. En la puerta gótica de la catedral, que antes fue mezquita, todos los jueves se reúne uno de los tribunales vivos más antiguos del planeta. El Tribunal de las Aguas lleva ejerciendo ininterrumpidamente desde hace más de 1000 años. Sus juicios sobre regantes son orales e inapelables. Pero hay días que, aunque el alguacil grite a juicio, nadie se presenta. Es natural que cada día esto sea más frecuente en un territorio en el que el asfalto parece ganar la partida al regadío.
A menos de un centenar de metros del lugar donde se reúne el Tribunal de las Aguas, una fuente derrama las suyas. Representa al río Turia y a sus 8 acequias, sus hijas. El lugar resulta siempre de lo más animado. Frente a la fuente está el templo que conserva la figura más venerada de la ciudad, la Virgen de los Desamparados. Por lo que sabemos, morir desamparado al final de la Edad Media era bastante común. Desconocidos, ajusticiados, se unían a los que muchos rechazaban, los locos, los inocentes. Quien los recogía y traía hasta aquí sabía que estaba ejerciendo la caridad, pero no que estaba fundando el primer manicomio del país. Para que aquellos desheredados llevasen una estatua de la Virgen sobre su féretro, se esculpió esta figura yacente. De ahí la rara inclinación de su cuello desde que se decidió izarla. Frente a la playa se ha reconstruido de nueva planta el que fue el chalet de Blasco Ibáñez. Aquí escribió, entre otras, su famosa novela Cañas y Barro. Desde la terraza de su casa el escritor podía ver la playa y también el puerto. Estos son los jardines de viveros, también conocidos como del Real, los más importantes de la ciudad. En una ciudad que tiene fama de ruidosa, los patos no quieren ser menos. Por eso, si se quieren unos jardines recoletos e íntimos, no hay ninguno como los de Monforte. La Valencia extrovertida y alegre encuentra aquí su otra cara, reposo y silencio. La belleza del lugar cautivó siempre a pintores. Este era uno de los rincones preferidos de Rusiñol. La columna vertebral de la ciudad es también jardín, un jardín largo y estrecho, el viejo cauce del Turia. Las inundaciones de 1957 fueron decisivas para desviar el cauce del río. Poco a poco el caudal seco se fue poblando de vegetación, jardines, campos de deporte y lugares de ocio que los valencianos disfrutan a todas horas. En el centro del viejo cauce está Gulliver. Hay que reconocer que pocos padres se muestran tan desinhibidos como los valencianos. Tal vez el inmenso tamaño de Gulliver les devuelve su pequeñez sin complejos. Ricardo Bofill diseñó los jardines que rodean la fuente sobre la que se asoma el Palau de la Música. Por su privilegiado enclave, es uno de los edificios que caracterizan la ciudad moderna. Los 380 conciertos de música clásica que se dan en el Palau cada año corroboran la extraordinaria afición de los valencianos a la música. En cada pueblo hay una banda de música y en cada barrio hay una fuente. La del Negrito es la primera fuente que tuvo Valencia. Como herencia de la cultura árabe, aquí el agua se venera. Para muchos, el agua es el espectáculo de cada día. El valenciano parece preferir el número 2. Aquí mucho va a pares. Los cipreses, los pináculos, incluso los dos santos de la ciudad se llaman Vicente, Vicente Mártir y Vicente Ferrer. Por si fuera poco, es una ciudad donde se habla sin rubor 2 idiomas. Ja en època moderna es va afegir una L a cada costat del escut. Ya en época moderna se añadió una L a cada lado del escudo, simbolizando la lealtad de la capital
A propósito del número 2, nadie puede negar que el Sol y la Luna son la pareja más fértil del universo. Decoran muchas iglesias, entre otras la puerta barroca de la catedral. El barroco es el estilo arquitectónico que mejor define Valencia. Posiblemente sea el más abundante. No es casualidad. La ciudad aprovechó el esplendor económico de la época para engalanarse con el nuevo estilo. Pero no hay que engañarse, el nuevo estilo era, sobre todo, apariencia. Iglesia y monarquía intentaban ocultar las miserias del pueblo con una imagen de grandiosidad que en parte era falsa. La arquitectura se había convertido así en representación teatral. A la fachada de la iglesia del Carmen se le ve el plumero. Es majestuosa, no cabe duda, pero en cuanto se observa desde un lateral es fácil darse cuenta que solo es fachada, muro antepuesto, lienzo de piedra para impresionar y sobrecoger, un decorado. Pero si se quiere barroco en el sentido más delirante y creativo, no hay nada como el palacio del Marqués de Dos Aguas. A mitad del siglo XVIII, la familia del Marqués de Dos Aguas le encargó a Hipólito Rovira una nueva fachada llena de balcones y con una hornacina rococó donde situar a la Virgen del Rosario. A mediados del siglo XIX, el edificio sufrió otra reforma, especialmente interior. Restaurado hace poco, el palacio conserva el aspecto señorial de otro tiempo. Esta sería la carroza que habría elegido Cenicienta. Y este es posible que hubiese dado algunos pasos en el salón de baile. No importa si es Viena, París o Valencia, la burguesía del siglo XIX reprodujo en todas partes algunas variantes de una misma decoración. El persistente vacío de las salas nos remite a un mundo desaparecido o agonizante, pero que sobrevive aún en el sueño de muchos.